Bueno, como estamos hablando, hemos hablado de la responsabilidad parlamentaria a partir de lo que sería la responsabilidad que tienen los ministros, ¿no es cierto?, dentro de la posible interpelación que los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional pueden efectuar a los ministros y ministras de Estado, ¿no? Asimismo, nosotros estamos hablando de las atribuciones de los ministros y ministras de Estado. Ya hemos hablado de la reposición de políticas en el ámbito de sus competencias, ¿no? Según el 175. Párrafo primero, inciso 1, ¿no? La reposición de la dirección de las políticas gubernamentales de su sector, según el 175, párrafo primero, el inciso 2. También tenemos, ¿no?, la coordinación de entre los principales, estamos hablando de la coordinación de la planificación y ejecución de políticas de gobierno con otros ministerios. La gestión de la administración pública en el ámbito de sus competencias, según el 175, párrafo primero, pero el inciso 3. Entonces, la gestión de la administración pública en el ramo correspondiente. La proposición de proyectos de decretos supremos a ser suscritos conjuntamente a la o el presidente de Estado. La emisión de normas administrativas en el ámbito de sus competencias y la resolución de la última instancia de los asuntos administrativos que llegan a ser respectivos a cada uno de los ministerios, conforme nos dice el artículo 175, párrafo primero, en el inciso 6, ¿no? Resolver en última instancia todo asunto administrativo que corresponde al ministerio. Inciso 7, presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, los informes que lo citen, coordinar con los otros ministerios la planificación y ejecución de las políticas de gobierno. Parágrafo segundo, dice, los ministros y ministras de Estado son responsables de los actos de administración adoptados en sus respectivas carteras. Para ser designado ministro de Estado, hemos hablado, ¿no es cierto?, las condiciones específicas en el 176 y el 177 que nos refiere, ¿no?, para ser designado a sí mismo el ministro o ministra de Estado, la persona que en forma directa o como representante legal de la personería jurídica tenga contactos pendientes de su cumplimiento de sus autoridades con el Estado, ¿no? Teníamos que ver la ley 025 en cuanto a ver, ya hemos visto el órgano ejecutivo y nos toca ver lo que es el órgano judicial. El órgano judicial, como se iba refiriendo, es demasiado, ¿no?, tal vez es algo que a nosotros como abogados nos va a corresponder llegar a entender mejor, porque estamos hablando del órgano del Poder Judicial, el órgano judicial, ¿no?, respecto al Consejo de la Magistratura también, ¿no?
Ya, aquí tenemos la ley 025, van a disculpar compañeros. Es importante a partir de ahora este tema, compañeros, compañeras, realmente es importante de que nosotros lo llevemos a cabo, ¿ya? Es algo que nosotros como abogados, tal vez fuera de todos los otros temas que hemos visto, nos va a llegar a incumbir mucho más, ¿no? Van a ver, ya, cada uno de ustedes, por qué de la importancia del análisis de este. O sea, para nosotros como abogados, ¿no? Sin embargo, no le quita, no, o deja de ser menos meritorio todo el resto que nosotros estamos viendo. Es algo importante para nosotros la Constitución y el análisis que se pueda llegar a realizar de esto, ¿no? Vamos a pasar a ver lo que es el órgano de poder judicial, ya a partir del artículo 178, 179 y siguiente, de lo que es nuestra Constitución del Estado. Ahora sí, no les voy a pedir que prestemos mayor atención, porque vamos a ver la ley 025. ¿Qué es la ley 025? A ver, les diría a cada uno de ustedes, compañeros. ¿Mm? Es la ley del órgano judicial. De la Constitución sabemos que nacen otras leyes, ¿no es cierto? Sabemos, ya hemos repasado, hemos hablado. Entonces, ¿qué nos refiere? Por si acaso, compañeros, para que todos puedan hacer seguimiento, la página 87 de nuestro texto, con relación al artículo 178 de la Constitución, desde siempre, ya hablamos del Poder Judicial como una función jurisdiccional. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la capacidad de juzgamiento, como debe ser nomás, ¿no? La capacidad de juzgamiento. Es una expresión de la soberanía del pueblo y se ejerce además por el Estado a través de los órganos jurisdiccionales. Estos que, nuevamente les repito, están previstos por la Constitución y las leyes. ¿Qué nos dice el artículo 178, parágrafo primero? La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano, ¿no? Emana de todos nosotros, y se sustenta en base a principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, ¿no? Pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. ¿Qué nos dice el artículo primero de la ley 025? A ver, ustedes tienen la ley 025, la hemos puesto en el sistema de nuestra universidad para que ustedes puedan bajarse. Ley del órgano judicial. La presente ley tiene el objeto de regular la estructura, organización y funcionamiento del órgano judicial. ¿Cuál es la naturaleza del mismo? ¿No? El órgano judicial es un órgano de poder público, obviamente. Se funda en la pluralidad y pluralismo jurídico. Tiene igual jerarquía, ¿no? Tiene igual jerarquía constitucional, estamos hablando, pero de los órganos legislativos, ejecutivos, electoral, dentro de a partir de los otros tres poderes del Estado. Y se relaciona sobre la base de independencia, separación, coordinación y cooperación, que son principios además que nosotros estamos analizando, ¿no es cierto? Hemos hablado que existen principios de independencia e imparcialidad que están inmersos en el artículo 3 de la ley 025. Estos principios ya los hemos visto con anterioridad. No vemos que toda la Constitución, que varias leyes además tienen que cumplir con estos principios, ¿no? De cierta forma, podemos ver, ¿no? La plurinacionalidad como un primer principio. Supone la existencia de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, así como de las comunidades interculturales y afro-bolivianas, que en conjunto constituyen, obviamente, el pueblo boliviano. El principio de independencia hace referencia a que la función judicial no está sometida a ningún órgano de poder, ¿no es cierto?, de poder público. Imparcialidad desde siempre es uno de los principios que nosotros tenemos que hacer recuerdo a nuestros juzgadores, ¿no? Implica que las autoridades jurisdiccionales se deben a la Constitución, a las leyes y a los asuntos que sean de su conocimiento.
Estos que se resolverán sin interferencia de ninguna naturaleza, sin perjuicio, discriminación o trato diferenciado que los separe de la objetividad que tienen que tener dentro de cada uno de los procesos. Y además del sentido de justicia, ¿no? Podemos nosotros hacer mención en nuestros memoriales respecto a estos principios del órgano judicial, ¿no? A los mismos jueces, ¿no? Si en caso nosotros vemos que de cierta forma se está vulnerando o realmente existe algún tipo de parcialidad, hay que hacerles recuerdo, ¿no? Que estas autoridades jurisdiccionales se deben a la Constitución, ¿no? Y que no puede existir ya ningún tipo de discriminación o algún tipo de trato diferenciado que se pueda notar. A fin de cuentas, tienen que hacer prevalecer estos principios. La seguridad jurídica que está basada en la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones y tengan certidumbre y previsibilidad de los actos de administración y justicia. La publicidad, ¿no? Que es otro principio que a veces nosotros mencionamos, ¿no? Bajo el principio de publicidad. Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada por ley, ¿ya? Nosotros vemos ese salvo, ¿no? De que en caso exista una reserva, por ejemplo, les doy el ejemplo de la fiscalía, ¿no? Cuando existe un caso un poco complicado, en el cual no sea, o estén inmersos tal vez algunos funcionarios públicos que tengan el poder de hacer modificar o mover algún tipo de prueba, entonces declaran la reserva. Eso quiere decir que nadie puede ingresar a verificar el cuaderno de investigación. Otro de los principios importantes es la idoneidad, ¿no? Es la capacidad, así como la experiencia que debe tener como base para el ejercicio de la función judicial cada uno de sus funcionarios. Su desempeño se rige en los principios éticos, morales de la sociedad plural y los valores, asimismo, en los cuales se sustenta nuestro Estado plurinacional. La celeridad, obviamente, comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones de la administración de justicia. Gratuidad, respecto al acceso de la administración de justicia, es gratuito sin ningún tipo de costo alguno para todo el pueblo boliviano, ¿no? A veces nosotros tenemos que entender, ¿no? De que de cierta forma el acceso a este tipo de proceso obviamente es gratuito, ¿no? Siendo esta condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones además de igualdad para las partes. La situación económica de las partes no puede colocar a una de ellas en una situación de privilegio. Eso quiere decir que una persona, el hecho de que tenga dinero, no podría, no debería, ¿no? Por eso les digo, es necesario que a veces nosotros hagamos recuerdo a esos principios en los que se basa esta ley a nuestros mismos juzgadores, ¿no? El pluralismo jurídico proclama la coexistencia de varios sistemas jurídicos en el marco de Estado plurinacional. La interculturalidad reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos en búsqueda del vivir bien. La armonía social nos refiere, ¿no? Constituye la base de la cohesión social, la convivencia con tolerancia y el respeto a las diferencias. Respeto a los derechos, dice, ¿no? En la base de la administración de la justicia, que se concreta con el respeto al ejercicio de derechos del pueblo boliviano, basado en principios éticos morales, principios de sociedad plural, que promueve el Estado plurinacional y los valores que sustenta este. La cultura de paz, ¿no? La administración de justicia contribuye a la promoción de cultura de paz y el derecho a la paz, a través de la resolución pacífica de las controversias entre ciudadanos y entre estos y los órganos del Estado, obviamente. Esos son los principios que nos proclama ya el artículo 3 de la ley 025, que están inmersos en el artículo 178, parágrafo primero, ¿no es cierto? Que prácticamente nosotros vemos cada una de estas leyes desarrolladas a partir de esta, que incluso pueden ser más extensos, mejor explicados, ¿no es cierto?, en la ley, que de cierta forma nos beneficia. Bueno, quedaríamos aquí, compañeros. Ya espero que nos veamos en la siguiente clase. Vamos a estar repasando también todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Y espero que todos estén bien, así como también sus familias de la misma forma. Nos vemos en la siguiente clase, compañeros.